Buenas tardes, es un placer estar aquí, es un honor. Soy Cristina Blasco, profesora de Teoría del Entrenamiento Deportivo aquí en la Universidad de Valencia. Gracias particularmente a Maite y a Ruth por haber contado conmigo y a la facultad por apoyar este evento, que me parece fundamental. Echo de menos a algunos alumnos, chicos, y el éxito de estas jornadas es cuando en vez de hablar para mujeres hablemos para hombres, pero vamos bien. Voy a preguntarle a Pepe, y no quiero que me conteste ahora, si la visión de quitar las pruebas físicas no era en sí una visión que menospreciaba a la mujer, pensando que la mujer no tenía capacidades, y si las cuotas me pueden parecer más, eso ya lo hablaremos, pero no ahora ni aquí, porque las cuotas lo que hacen es que entren los mejores en cada ámbito, mujeres u hombres. Soy una privilegiada porque hice judo, me apuntaron a los 4 años, no me dijeron que no podía, me he pasado toda la vida rodeada de hombres, toda la vida, porque era la única chica que hacía judo, apasionada por el ejercicio y el entrenamiento, me he dedicado a entrenamiento, que también he sido casi siempre de las pocas mujeres. He tenido la suerte de estar en una facultad a la que doy las gracias porque me ha dejado dedicarme a la teoría del entrenamiento. Creo que he sido la primera en España. Y tengo que haceros una reflexión sobre lo que ha sido mi trayectoria en cuanto a ir a congresos. Yo siempre iba a congresos e intentaba aprender y siempre me daban clase chicos. Jamás me han llamado de una federación a dar un curso. No doy clase en los másteres de alto rendimiento. Mis alumnos creo que están contentos y yo feliz. Y una pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué estoy en salud si yo soy de rendimiento? Y ahora ya entiendo por qué en todos los congresos, cuando yo voy a congresos de salud, hay chicas y cuando voy a congresos de rendimiento hay chicos, porque yo ahora también estoy en salud y a lo mejor es una evolución natural del género que no se ha estudiado, pero vamos, por si acaso la dejo en el aire. Dicho esta introducción, bueno, creo que tenemos una oportunidad fantástica hoy de oír a jóvenes investigadoras. Quiero que quitemos la mirada de que son chicas o chicos. Creo que son 3 personas excepcionales que las vamos a valorar porque son seguramente o prometen ser de los mejores o de las mejores en su ámbito y además son mujeres, pero sueño con que desaparezca la diferencia entre hombres y mujeres. Creo que no ayuda, o sea que estamos en el camino. Bueno, la primera charla que tenemos habla de factores psicológicos que influyen en la participación físico-deportiva de las mujeres adolescentes. Nos la va a impartir Laura Moreno Vitoria. Laura es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia, con lo cual, buen sitio. Ha hecho el máster de profesorado de Educación Secundaria en la Universidad de Sevilla y ha vuelto a casa y ha hecho el máster de investigación en Intervención de Actividad Física y Deporte aquí en la universidad y ahora mismo está colaborando con Maite en la cátedra y seguramente nos va a contar cosas muy interesantes, o sea que cuando quieras. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho Cristina, mi nombre es Laura Moreno Vitoria. Y bueno, este año comienzo el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte junto a mis 2 cotutoras de tesis que están por aquí, Maite, la directora de la cátedra, a la cual conocí durante el grado en Ciencias del Deporte aquí en la Universidad de Valencia, y Ruth, a la cual conocí en la Universidad de Sevilla cursando el máster en Profesorado de Educación Secundaria. Y bueno, ya he estado trabajando este año junto a ellas, ya que, como ya ha dicho Cristina, estoy contratada por la cátedra Dona y Sport. Y desde la cátedra hemos abierto una línea de investigación centrada en las mujeres, el abandono deportivo y la adolescencia. Para llegar a abordar el estudio del que voy a hablar más profundamente, que como ya ha dicho Cristina, se titula Factores psicológicos que influyen en la participación físico-deportiva de las mujeres adolescentes, primero voy a hacer un pequeño recorrido de cómo hemos llegado a abordar la problemática. La mayoría de personas que estamos aquí ya hemos superado la adolescencia y somos conscientes de que es una etapa de cambios, ya sea a nivel madurativo, emotivo, cognitivo, social, y todos estos cambios repercuten en los diversos ámbitos en los que se desenvuelve la persona, entre ellos el ámbito físico-deportivo. De esta manera, muchas personas que han mantenido hábitos activos durante prácticamente toda su vida llegan a la adolescencia y dejan de practicar deporte. Y bueno, los resultados y las cifras demuestran que esta tendencia al abandono deportivo es todavía más preocupante entre las mujeres. Por tanto, a muchos de nosotros y nosotras puede surgirnos el interrogante de por qué somos nosotras las que abandonamos en mayor medida durante la adolescencia o porque estamos menos motivadas y tenemos menos interés o incluso porque
ponemos por delante otros aspectos, ya sea del tipo amistades, ocio, trabajo, estudios, antes que continuar practicando deporte. Y bueno, de estos interrogantes surgió el primer trabajo que realizamos desde la cátedra, que fue una revisión sistemática centrada en los factores que influían en el abandono deportivo de las mujeres adolescentes. De esta revisión, que se realizó con 29 artículos científicos realizados entre 2010 y 2022, obtuvimos un total de 10 factores que podríamos decir que pueden actuar como facilitadores o como barreras para que las mujeres continúen practicando deporte durante la adolescencia. Aunque es cierto que muchos de estos factores pueden ser comunes a ambos sexos, ya que también pueden repercutir en el abandono de los hombres, podríamos decir que afectan de manera diferente. Bueno, los tres primeros, motivación, autopercepción y identidad deportiva. La motivación puede ser considerada en exceso un facilitador para la práctica, pero en defecto puede resultar una barrera. La autopercepción, entendida como la percepción de la persona en el ámbito deportivo, en lo que respecta a competencia, habilidades, relaciones sociales, autonomía. Y bueno, la identidad deportiva, que también fue considerada en muchos estudios como un predictor muy importante para el mantenimiento de la actividad física durante esta etapa. Estas tres variables fueron estudiadas en muchos de los estudios y en la mayoría de ellos fueron los chicos los que obtuvieron un mayor nivel de las tres. Por otro lado, la autopresentación, que es entendida como el proceso a través del cual las personas intentamos controlar la apariencia en presencia de otras personas, y se demostró en varios estudios que esta variable podía suponer una dificultad añadida, sobre todo para las mujeres, cuando realizan actividad física en presencia de hombres. Por otro lado, los cambios puberales, que coinciden con la etapa adolescente y que también suponen una dificultad tanto para hombres como para mujeres, pero suelen suponer un obstáculo mayor en el caso de las mujeres. Desde una perspectiva más externa a la persona tenemos el entorno educativo y el entorno deportivo, que han sido considerados espacios alejados de los intereses de las mujeres. Por otro lado, el apoyo social, que también fue una variable que se consideró importante, ya que si las jóvenes perciben que su familia o sus amistades les motivan a continuar practicando deporte, es más probable que lo hagan, y en el caso de no percibirlo o incluso percibir presión, pueden llegar a desembocar en un abandono deportivo. Por último, tenemos los modelos de conducta y los estereotipos. Los modelos de conducta, es cierto que en los últimos años, como ya hemos observado en los medios, el deporte femenino ha mejorado mucho sus cotas, pero las mujeres continuamos teniendo menos referentes en el ámbito deportivo y basta con encender la televisión para ser conscientes de ello. Y finalmente los estereotipos, que también suponen un obstáculo, ya se han estado hablando de ellos, pero bueno, cuando las mujeres vemos el deporte como algo que siempre se ha vinculado al sexo masculino, pues tendemos a poder un poco de tener rechazo hacia estos espacios. Y bueno, estos factores se clasificaron en factores, podríamos decir, más internos o que dependen más de la persona, de sus intereses y motivaciones, y factores externos, sociales y culturales, que podríamos decir que dependen más del entorno en el que se desenvuelven las jóvenes. Y bueno, de esta clasificación surgió mi trabajo de final de máster titulado Factores psicológicos que influyen en la participación físico-deportiva de las mujeres adolescentes. Y concretamente en este estudio nos centramos en tres de estos factores: la motivación, la autopercepción en el ámbito deportivo y la identidad deportiva. Por tanto, el objetivo principal del estudio fue estudiar estas tres variables psicológicas que condicionan el abandono deportivo durante la adolescencia, sobre todo para las mujeres, y de forma específica analizar las diferencias en esta variable, en estas tres variables, entre hombres y mujeres. Para ello se llevó a cabo un estudio de tipo transversal a través de la metodología de encuestas, es decir, se pasaron cuestionarios en un único momento temporal y bueno, se pasaron concretamente 3 cuestionarios estandarizados ya utilizados en investigaciones anteriores, uno para cada una de las variables, es decir, uno para medir la motivación, otro para la identidad deportiva y otro para la autopercepción en el ámbito deportivo.
La muestra de participantes estuvo formada por 220 personas deportistas federadas aquí en la Comunitat Valenciana, de entre 12 y 18 años, y teníamos tanto hombres como mujeres. Y para ello el cuestionario se pasó en un primer momento en formato online a través de un Google Form a diversos clubs de la Comunidad Valenciana, y posteriormente asistimos presencialmente al Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste, que fue el lugar en el que obtuvimos la mayor parte de la muestra. Vale, partiendo en un primer momento del factor motivación, decidimos enfocar teóricamente el estudio partiendo de la teoría de la autodeterminación, que diferencia una motivación intrínseca cuando las personas están motivadas porque realmente valoran aquello en lo que participan, una motivación extrínseca cuando están motivadas por una coerción externa, es decir, una especie de recompensa, y la no motivación cuando no existen razones intrínsecas ni extrínsecas para participar. En un primer momento esperábamos encontrar diferencias significativas en esta variable, ya que estudios anteriores han mostrado cómo los hombres suelen desarrollar una mayor motivación tanto en adultos como en personas jóvenes y adolescentes. Sin embargo, en el presente estudio no se obtuvieron diferencias en esta variable, lo que podríamos justificar si tenemos en cuenta que la muestra a la cual se pasó el cuestionario estaba formada por personas deportistas que en una etapa como es la adolescencia habían continuado practicando deporte. Entonces, tanto los hombres como las mujeres dieron unos altos niveles en motivación. Además, también podemos explicar este resultado si consideramos que el cuestionario que se utilizó para medir la motivación no incluía ningún ítem vinculado a la imagen corporal. Sin embargo, otras investigaciones que sí que han utilizado instrumentos que vinculan la motivación a la preocupación por la imagen corporal y la vergüenza sí que han mostrado diferencias, y han sido los chicos los que han mostrado mayores niveles de motivación, lo que explica que las mujeres, sobre todo cuando exponen su cuerpo o todo lo que hacen en público, les hace tener una menor motivación o una mayor vergüenza, y esto puede repercutir en que abandonen el deporte en esta etapa. Sin embargo, teniendo en cuenta que los resultados mostraron unos niveles de motivación altísimos en ambos sexos, resulta fundamental que las estrategias se centren en aumentar las experiencias positivas en la actividad física, ya que el disfrute es el mediador entre la motivación y la actividad física. Por tanto, debemos incidir sobre esta para que las personas en esta edad continúen con su trayectoria deportiva. Por otro lado, en lo que respecta a autopercepción, partimos de la teoría de las necesidades psicológicas básicas, que es una de las subteorías de la autodeterminación, y nos basamos en esta teoría porque estudios anteriores han mostrado cómo la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas durante la actividad física puede aumentar la autopercepción en el ámbito deportivo. Las necesidades psicológicas básicas son la competencia, la autonomía y la relación. En competencia y autonomía obtuvimos diferencias significativas entre chicos y chicas, siendo los chicos los que se percibían más competentes y más autónomos durante la práctica. Centrándonos en la competencia, estudios anteriores también han demostrado cómo las mujeres, cuando se comparan sus resultados con los de los hombres, desarrollan sentimientos de incapacidad y de incompetencia. Además, teniendo en cuenta que esta variable también resulta fundamental, ya no únicamente para que las personas continúen practicando deporte, sino que también repercute sobre otros ámbitos de la persona, es fundamental promover una percepción de competencia positiva entre las jóvenes, ya no solo para que continúen practicando deporte, sino también para que dejen de interiorizar sentimientos de inferioridad. En lo que respecta a autonomía, esta variable ha sido considerada por la teoría de la autodeterminación como la principal variable a la hora de determinar la motivación intrínseca. Por tanto, aunque ya he dicho anteriormente que no se obtuvieron diferencias en motivación, en esta variable sí que se obtuvieron diferencias, es decir, las jóvenes se percibían menos autónomas durante la práctica, lo que podría hacer que al final se desarrollara, al final desembocara en una menor motivación hacia la práctica. Por tanto, creo que también es fundamental que las jóvenes en el ámbito deportivo se les dé el liderazgo, se les empodere y se les dé voz para que puedan tomar las decisiones que posteriormente les pueden repercutir en continuar practicando. En lo que respecta a relación, en esta variable sí que no se obtuvieron diferencias significativas, pero esto es coherente con estudios precedentes,
ya que las mujeres está demostrado que solemos valorar más la dimensión interpersonal de las actividades en las que participamos. Por tanto, creo que esta variable es otra variable fundamental, ya que si nosotras sentimos conexión social a través de la práctica deportiva, es más probable que continuemos adheridas al deporte en una etapa como es la adolescencia. Finalmente, en lo que respecta a identidad deportiva, partimos de la teoría de la identidad que considera que existen diversas identidades en función de los roles que la persona adquiere en la sociedad. Y las personas deportistas adquieren el rol de deportista. Por tanto, la identidad deportiva es el grado de identificación de la persona con el rol de deportista. En este estudio sí que obtuvimos diferencias significativas en esta variable entre hombres y mujeres, siendo los chicos los que tenían una mayor identidad, o bueno, declararon tener una mayor identidad deportiva que las chicas. Esto se puede explicar si tenemos en cuenta que la identidad deportiva siempre se ha asociado a la orientación a la victoria, a la competición, a la motivación competitiva, que son rasgos asociados tradicionalmente a la masculinidad hegemónica. Por tanto, creo que resulta fundamental que las estrategias centradas en paliar la tendencia al abandono se encarguen de alinear esta identidad deportiva con la identidad personal también de las mujeres, ya que para los chicos resulta muy fácil que su identidad masculina, por así decirlo, encaje con la identidad deportiva. Sin embargo, para las chicas esta relación no es directa. Y bueno, las conclusiones que se extraen de este estudio, mi primer estudio, por así decirlo también, es la alta motivación de los y las adolescentes deportistas, la menor percepción de competencia y autonomía de las mujeres adolescentes, la importancia de las relaciones sociales y la conexión social en el deporte y la mayor identidad deportiva de los hombres. Y bueno, con este estudio, que espero que sea la base de lo que va a ser mi futura tesis, que empiezo este año, como ya he dicho, con este estudio quiero que se vea un poco reflejado que las mujeres continuamos teniendo barreras en el ámbito deportivo, ya no solo a la hora de acceder, sino a la hora de mantenernos en nuestra trayectoria deportiva. Y por lo tanto considero necesario que esto se continúe estudiando, ya no solo para indagar en la problemática y evidenciarla, sino también para, como ya he dicho, promover estrategias que se centren de manera específica en paliar la tendencia al abandono deportivo de las mujeres adolescentes. Y bueno, espero que de aquí a unos años, si se continúa celebrando este congreso, pues pueda estar aquí y pueda comentar todo lo que hemos hecho para hacer que cada vez más mujeres podamos continuar manteniéndonos en el ámbito deportivo y que cada vez sean también más las jóvenes las que continúen practicando. Y eso es todo. Gracias. Bien, tenemos a continuación mirar a ver que sin gafas voy mal, ahí lo veo mejor, vamos, a Marta Blanco García. Marta viene de la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Sociología y Antropología, es profesora en la Universidad Europea ahora mismo, en las facultades de Ciencia de Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia, e imparte Sociología del Deporte. Forma parte de la red de investigación LGTBIQ+, sobre investigación en educación física y deporte, y es vocal del Comité de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología, y nos viene hablando de un tema que creo que le apasiona, según dice de sí misma: habitar la incomodidad en el deporte, experiencias cotidianas en torno a las corporalidades y el género. Muchas gracias. Gracias. Vale, se escucha. Bueno, antes de empezar sí que quería agradecer, por supuesto, a la organización del Congreso, ¿no? Haber contado conmigo, haberme dado este espacio para contar un poco lo que hago y en lo que vengo pensando un tiempo. Porque tengo que confesar que cuando estaba pensando el título, ¿no? Iba a tener un espacio para hablar aquí, dije, bueno, ¿qué hago? Les llevo datos, hablo un poco de mi tesis doctoral y al final creo que me alegro de la decisión que tomé porque creo que llevamos toda la mañana, parte ahora de este tiempo, hablando de incomodidades. Y es justo lo que quería hacer hoy, reflexionar sobre las incomodidades en el deporte. Primero, lo que os voy a proponer son diferentes preguntas que yo me vengo haciendo un tiempo a partir de, como os digo, diferentes investigaciones a las que creo que podéis acceder online, entonces tampoco tiene mucho sentido que os venga a contar otra vez sobre ellas.
Desde los espacios deportivos, porque todas las personas que estamos aquí, si no todas, casi todas, hemos vivido y vivimos a través del deporte, y eso habla un poco de cómo nos vamos a identificar, que acabamos de hablar sobre ello, y cómo vamos a entender estas incomodidades que vengo un poco a remover, ¿no? Creo que esa es la palabra. Y luego, por supuesto, hablar de corporalidades y hablar desde los cuerpos deportivos. La forma que tengo de entender los cuerpos deportivos, desde el cuerpo situado que ya planteaba Haraway, antropología encarnada de Esteban, también diferentes investigaciones como la de Romero Bachiller, en la cual creo que hablar de las corporalidades y hablar de los cuerpos deportivos es hablar de las formas de ser, estar y vivir en el deporte, como a través de los cuerpos, a través de esas formas de sentir, de tocarnos, de acercarnos, que no planteamos igual en otros espacios de nuestra vida pública, nos hacen entendernos y entender también la realidad de una forma concreta. Así que, a partir de aquí, lo que yo hice o la investigación con la que yo empecé fue mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, en inicio, tiene la finalidad de estudiar las violencias sexuales en el deporte. Y en concreto quería hablar sobre todo del abuso y el acoso sexual. Además, tenía el reto de hacerlo en edades jóvenes, edades adultas, porque por diferentes circunstancias consideraba, y sigo considerando, que era un espacio especialmente invisibilizado, ¿no? Tenía mucho que ver con cómo entendíamos el consentimiento, cómo entendíamos o cómo entendemos el amor, las relaciones románticas. La cosa es que en este viaje, al final, como veis, el título no terminó mencionando nada sobre estos abusos, estos acosos sexuales, sino sobre los espacios de vulnerabilidad. Y aquí es donde me encuentro ahora un poco investigando o planteándome ello. Mis conclusiones fueron que, o mi gran pregunta fue cómo se están sustentando estas violencias sexuales en el deporte. Es decir, si llevamos tantos años, veis aquí más de 20 años ya, diciendo que el deporte es el espacio público donde más vulnerables somos las niñas, las mujeres a sufrir violencias sexuales, ¿por qué esto sigue ocurriendo, no? Y eso me hablaba de las dinámicas de vulnerabilidad. A través de estas dinámicas de vulnerabilidad es como empiezo a entender las incomodidades en el deporte. ¿Qué son las incomodidades en el deporte? Las incomodidades en el deporte las entiendo como múltiples experiencias, heterogéneas todas ellas, muchas de las cuales habéis mencionado aquí a lo largo de la mañana, también un poco cuando hemos estado en la comida, y que hablan de cómo nos adaptamos y aprendemos a vivir y a normalizar espacios que realmente son incómodos, en el momento en el que no son inclusivos. Es decir, como veis aquí, yo os propongo diferentes experiencias en las cuales las personas relatan como desde el día a día, desde cosas tan simples como qué pasaría si yo hubiera sido una mujer o si hubiera sido un hombre, cómo habría sido mi trayectoria deportiva, hacia aquellas que no saben mencionar o que no saben muy bien poner los límites en lo que yo estudiaba como las violencias sexuales, donde estaban estos espacios, estas líneas rojas. Para hablar de estas incomodidades, la siguiente pregunta que os hago es ¿cómo construimos las incomodidades en el deporte? ¿No? Claro, al final las incomodidades las estamos construyendo día a día, las estamos viviendo día a día, las estamos experimentando todos los días y muchas veces la propia normalización es una estrategia para seguir adelante, ¿no? Hemos mencionado un poco es que ya me aburro de luchar. Entonces, ¿cuántas veces normalizamos estas incomodidades por me aburro de luchar o ya estoy cansada de estar todo el día diciendo lo mismo, hablando de lo mismo, no sé, dejo algunas luchas de lado, ¿no? Entonces, para hablar de cómo construimos estas incomodidades en el deporte, tenía que hablar de lo que planteé en la tesis doctoral como las burbujas heteronormativas. No era un concepto nuevo, quiero decir, nacía de una idea que ya había tenido mi director bastante tiempo antes, que hablaba de los laboratorios de género. Esto era estudiar las formas cotidianas de hacer género. Es decir, las burbujas heteronormativas que yo me traía desde estas cotidianidades sociales a lo que era el deporte, y en este caso además a lo que eran los deportes de equipo, era una forma de hablar de cómo
ya no experimentamos tanto esas formas de prohibición, ¿no? Oye, tú no puedes estar aquí, oye, tú no puedes estar en este espacio, pero al mismo tiempo, como estos espacios se convierten en hostiles, depende de quién los ocupe y cómo los ocupe. Y entonces ponía dos formas de construir estas burbujas heteronormativas, ¿no? Estas formas normativas, valga la redundancia, de hacer género en el día a día. Por una parte, porque al final las comodidades y las incomodidades se están construyendo efectivamente encontradas unas con otras. Cómo se construye la comodidad en función de quién está y cómo construyo mi propia comodidad en función de quién está. Algo que solo relataban los hombres. No había encontrado más personas que relatasen es que si no estoy rodeado de hombres o si no estoy rodeado de mujeres, no estoy cómodo. Y cómo, por el contrario, las mujeres, para entrar en esos espacios, hacíamos uso de la adaptación a las incomodidades. Es decir, normalizo mi propia incomodidad para construir su comodidad. ¿Cómo puedo construir su comodidad si, en este caso, como veis, no soy un hombre? Adaptándome a sus dinámicas y entendiendo que puedo formar parte de sus dinámicas sin que por ello estén incómodos. Es decir, no se va a adaptar al espacio, sino que para estar aquí tengo que adaptarme yo a este espacio. Por supuesto, las burbujas heteronormativas, además, hablaban de procesos de subjetivación, de procesos de hacernos y entender cómo nos hacemos en el deporte y cómo se entienden las relaciones dentro del mismo. Así que pasaba o quiero pasar, ¿no?, a cómo viven o cómo vivimos las personas estas incomodidades. Hablo un poco desde, como veis aquí, esta entrenadora que hablaba de la adaptación, porque desde la adaptación llegaba a estas dinámicas de vulnerabilidad normalizadas. Es decir, el circuito, de una u otra forma, termina en cómo se normalizan estas dinámicas de vulnerabilidad a través de esta construcción de las comodidades y las incomodidades, ¿no?, en este juego, que evidentemente es muy heterogéneo y engloba muchas problemáticas, entre las que yo he desembocado un poco más en lo que son las violencias sexuales, sobre todo normalizadas. ¿Qué quiero decir? Cuando yo estudiaba o yo quería estudiar las dinámicas de vulnerabilidad, no se trataba de espacios que fueran reconocidos, sino más bien desde esas líneas rojas que no sabían cómo debían de interponerse, quién debía poner los límites ni cómo. Es más, la construcción de los límites era algo abstracto que muchas veces no seguía ni siquiera, ya que tenemos poca legislación en el ámbito, pues ni siquiera la poca que tenemos valía como límite o línea roja. Y cómo se construían o se normalizaban estas dinámicas de vulnerabilidad entre vergüenzas, entre risas, al final entre, nuevamente, esas incomodidades que estaban y están normalizadas. En este caso, como veis, además, se trataba de una jugadora que no podía traer aquí toda la entrevista, pero lo que venía a relatar era cómo un entrenador había tonteado con una compañera suya cuando ellas además eran menores de edad. Y entonces, bueno, yo le preguntaba que cómo lo había vivido, y de repente, de una conversación que era cómoda, en la que ella me estaba relatando lo bien que se sentía jugando al fútbol, incluso lo empoderada que se sentía al haber superado esas barreras de las chicas no pueden jugar al fútbol, soy la única niña del cole que juega al fútbol, estoy en un equipo femenino, puedo jugar con mis compañeras, etcétera, etcétera. Cómo de repente eran vergüenzas a través de risas, a través de un poco respuestas esquivas, ¿no? Y se transformaban en sé que esto es algo incómodo, pero al mismo tiempo está normalizado, ¿no? ¿Cómo lo hemos vivido? Pues bueno, no sé cómo lo viviría. ¿Y cómo lo vivió esa chica? Pues bueno, no sé, se intentaba llevar como si no pasara nada. Sabemos que pasa algo, pero no sabemos ponerle el nombre adecuado, ¿no?, por así decirlo. Y llego a la última pregunta, aunque un poco rápido, de cómo podemos construir esos espacios seguros, ¿no?, entre estas incomodidades, cómo podemos construir las comodidades en espacios que realmente son inseguros.
No traigo respuesta para esta, pero sí que por eso, para dejarlo un poco para vuestra trayectoria, ¿no? y vuestra realidad en el deporte, sí que quería traer un ejemplo que es bastante actual. Porque muchas veces cuando me pregunto si podemos construir estos espacios seguros, como muchas de vosotras, tengo días de, pues igual no se puede, igual estoy cansada ya. Pero creo que tenemos un ejemplo actual que efectivamente se ha convertido en un movimiento ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y que todavía creo que hay mucho, ¿no? por rascar, ya lo hemos hablado aquí, nos habría dado para hablar toda la tarde, pero no era posible, pero nos muestra cómo efectivamente sí que se puede y se deben reivindicar espacios seguros dentro del deporte y cómo ahora mismo puede ser un punto de inflexión para todo esto que ha ocurrido, ponerle nombre y saberle poner esas líneas rojas que visto lo visto, nos está costando construir. Así que nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Has dejado unas cuantas preguntas y reflexiones, o sea que os daremos caña. Vale, terminamos la mesa, que yo creo que estamos disfrutando todos, con la presentación de Elena Martínez Rosales. Voy a ver si la encuentro aquí. Tengo aquí. Vale, función sexual tras un programa de ejercicio físico en mujeres con obesidad severa que han recibido cirugía bariátrica. Estudio en Moyal. Muchas gracias. Que a Elena os lo han presentado esta mañana, deciros por si acaso no ha venido, que es doctora en Ciencias Médicas, que se ha formado en la Universidad de Almería y en Iowa, que ha estado trabajando e investigando fuera y que actualmente está en contrato postdoctoral, que ha conseguido con un proyecto que se llama Inercia. Y bueno, esta mañana nos ha hablado de evolución de liderazgo y esta tarde nos va a hablar de algo totalmente diferente, más relacionado con la fisiología, o sea que adelante. Vale, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de realizar doble jornada, doble sesión. Y bueno, mientras que esta mañana he comenzado diciendo que realmente no iba sobre mi tesis, bueno, este tema que os voy a traer sí está un poquito relacionado con mi tesis doctoral. Vale, para los que estáis en el fondo, ¿vale? Si yo os presento esta gráfica, que es básicamente la prevalencia, la tendencia en prevalencia en la obesidad, ¿de qué creéis que estoy hablando? ¿A nivel mundial, a nivel europeo, de algún país en concreto? Acepto respuesta. Habla. ¿Perdona? No, ¿es un país o estoy hablando global o es europeo la tendencia de prevalencia de obesidad que estáis viendo en esa gráfica? En España, ¿vale? No es ningún otro país. Si veis la línea, hombres 40% de obesidad, mujeres por encima del 30%, y en niños y en niñas, pues ya prácticamente hemos entrado en el top 10 mundial, pero no para bien, ¿vale? De hecho, se espera, según el informe de la Federación Mundial de la Obesidad, que para el año 2035 el 37% de la población española tenga obesidad, ¿vale? Son números importantes. Bueno, se sabe que la obesidad tiene asociadas diversas comorbilidades, como es hipertensión alta, diabetes, apnea del sueño, osteoporosis, problemas respiratorios, pero lo que no cuentan, y está relacionado con la mujer, es que la obesidad crea problemas de alteraciones del ciclo menstrual y, por tanto, afecta a la fertilidad. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, básicamente con la obesidad o el exceso de grasa, ¿vale? Se produce un incremento de la insulina, que al final lo que provoca es una alteración en el desarrollo folicular. También se produce un aumento de la lipocicidad que altera el ovocito y, por supuesto, todo esto va ligado a un aumento de la inflamación que lo que produce es que haya una disminución de estrógenos y, por tanto, hay alteración en el folículo o en el cuerpo lúteo. Todo esto pues, está relacionado con problemas en el ciclo menstrual y la fertilidad. ¿Cuáles son las estrategias para reducir el peso? Hay muchas. Está la dieta, está realizar actividad física, están los tratamientos farmacológicos y, por último, y la más radical de todas, es la cirugía bariátrica, ¿vale?
Y aquí es donde se engloba el proyecto Amovar, ¿vale? Lo que queríamos ver era ver cómo un programa de ejercicio inmediatamente después de la cirugía bariátrica afectaba a la función ovárica y al perfil hormonal de mujeres en edad fértil, en comparación a un grupo control. Y bien, como todo ensayo clínico, como todo RCT, pues teníamos unos criterios de inclusión y exclusión. En este caso, los criterios de inclusión eran pues, simplemente mujeres que se iban a someter a cirugía bariátrica, presentaban un IMC por encima de 40 o de 35 con comorbilidades, estaban en edad fértil, como dependiendo de si eran randomizadas a un grupo control o a un grupo de ejercicio, pues que estuvieran dispuestas a ir a entrenar 3 días en semana y que no presentara ningún tipo de contraindicación para realizar ejercicio físico. Criterio de exclusión, pues todos aquellos que estuvieran relacionados con desórdenes neurológicos, psiquiátricos, problemas tiroides que afectan a la obesidad, etc. Y bueno, como veis en el flow diagram, pues básicamente tuvimos 46 mujeres que randomizamos tanto a un grupo control como a un grupo experimental. Y finalmente al año pues conseguimos retener 18-21. Bueno, para que tengáis una idea de lo que pasaba cuando una participante entraba en el estudio, pues bueno, como podéis ver aquí, pues entre 12 y 3 días antes de la cirugía tenían un pretest, ¿vale? Y duraba 4 días. En esos pretest realizaban una serie de pruebas que vais a ver en la siguiente diapositiva. Tenían su cirugía bariátrica y justo antes de marcharse del hospital, de recibir el alta, pues se realizaba la randomización. Es decir, la enfermera, que no tenía nada que ver con el estudio, le daba un sobre y le decía, pues vas al control, vas al experimental. Y esto es lo novedoso del programa, es que 4 o 7 días después de esa alta médica, empezaban el programa de entrenamiento y se habían entrado en el grupo de ejercicio. Entonces, estaban 16 semanas, el grupo control, bueno, en esas 16 semanas no realizaba ejercicio, más allá de las recomendaciones internacionales que da la Sociedad de Cirujanos, pero sí tenían, tanto el grupo control como el grupo de ejercicio, 2 visitas rutinarias al mes y al mes 3, y luego ya en el mes 4 de nuevo se le volvía a realizar el post-test, que era otra vez los 4 días de evaluaciones. De nuevo, otra visita rutinaria a los 6 meses y ya por fin ya los dejábamos tranquilos cuando cumplían 1 año de la cirugía, que de nuevo volvían a recibir las 4 visitas. Bueno, aquí tenéis desglosado más o menos qué es lo que tomábamos, los datos que recolectábamos cada día que nos visitaban. Bueno, esto que se entienda. El papel lo soporta todo. Luego tienes que ir al campo y luego tienes que ir a los hospitales y pues, depende un poquito de la disponibilidad que tengan tanto los pacientes como los que realizan las pruebas. Entonces, bueno, esto se ha variado un poquito, pero bueno, de lo que os vengo a hablar hoy es del plasma sanguíneo, ¿vale? De las hormonas sexuales. Cogimos más, pero solo he traído estas. Luego también de la función sexual, que la medíamos mediante un cuestionario, en este caso el Female Sexual Function Index, there we go. Que básicamente eran 9 preguntillas, y el día 4 era cuando visitaban a la ginecóloga y realizaban una ecografía transvaginal donde se tomaban pues, datos relacionados con la función ovárica. A ver si empieza el vídeo. Vale, me da mucha pena que Sara no esté porque yo le iba a decir que aquí en Almería también somos de la Escuela del Hierro, ¿vale? Esto es un vídeo que grabamos para la promoción de la mujer y la niña y la ciencia el 11 de febrero. Y bueno, como podéis ver, el gimnasio está vacío, pero realmente ellos cuando entrenaban el gimnasio estaba pitado en la universidad. Y bueno, comentaros así muy brevemente que el programa de entrenamiento lo estructuramos en 4 fases, la fase de familia y gestación, y como ya he dicho, ellas empezaban a los 5 días de la alta médica, por lo que normalmente iban siempre con la bolsa de drenaje todavía. Entonces empezaban poquito a poco, luego pasábamos a la fase 1, fase 2, fase 3, y bueno, la estructura del programa de entrenamiento era siempre... Empezamos con un calentamiento, la parte de fuerza, que dependiendo en qué fase estuviera, de acuerdo a la semana que teníamos priorizada, realizaban. Y siempre acababan con el componente aeróbico, que si veis, pues empezaban de 15 minutos
por debajo del 65% de la capacidad de reserva de la frecuencia cardíaca y terminaban con 25 minutos al 75-85%. Bueno, comentar que ahí tenéis la referencia donde está muy bien explicado el programa de entrenamiento que seguimos. Comentaros que empezamos con una intensidad mucho más baja y fueron los propios pacientes los que nos dijeron, oye, meternos caña, ¿vale? Por eso he dicho antes que el papel todo lo soporta. Y, bueno, características basales, es decir, cómo llegaban estas mujeres al proyecto. Bueno, la edad, como ya he dicho, al ser mujeres fértiles, pues 37 años. Bueno, hospital pone ahí público, pero si os dais cuenta, en realidad nada más que he puesto las mujeres que venían del hospital público. La mayoría, por desgracia, venían del privado. Digo por desgracia porque la sanidad pública no reconoce la cirugía bariátrica como una cirugía primordial, sino que es simplemente, bueno, la lista de espera es de 5 años, ¿vale? Las técnicas quirúrgicas teníamos 3 en un principio, pero bueno, si os dais cuenta, en realidad la que más se ha realizado ha sido el mini-gastric bypass, que es una técnica quirúrgica que es malabsorbente y restrictiva, ¿vale? Hay otros tipos de cirugía bariátrica, pero esta es la que más se ha realizado en nuestra población. Días de hospitalización, como veis, de media 2 días, nada más, y enseguida la semana siguiente están ya entrenando con nosotros. Y bueno, veis el peso y el MIC, y como podéis comprobar son valores bastante altos, ¿vale? Muy altos. Bueno, en cuanto a la función sexual, bueno, para el cuestionario con la puntuación completa no hay diferencia, si bien se puede observar que hay un incremento después de la cirugía, es decir, los valores baseline son mucho más bajos que a 4 meses y a 12 meses. Y bueno, los cuestionarios te permiten jugar un poquito en ese sentido, de que puedes realizar, en función del punto de corte, categorizar a la mujer si tenían disfunción sexual o no. Aquí solo he puesto las que tenían, en la puntuación del cuestionario salía que tenían disfunción sexual, y como podéis ver, conforme avanzan durante el programa, pues van disminuyendo su puntuación. Sin embargo, no hay diferencia entre el control y el experimental. Bueno, os he hablado de hormonas sexuales, comentaros que esta era la variable principal del estudio y sí hemos visto diferencia entre grupos, pero a los 12 meses, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahí todavía un poquillo debatiendo a qué puede deberse. Y bueno, limitaciones, tamaño de muestra muy pequeño, ¿vale? Al final no dejan de ser N de 20 para cada grupo. Tiempo ejercicio, lo que sí nos hemos dado cuenta es que la cirugía bariátrica es tan agresiva durante los primeros meses que ambos grupos pierden, o sea, mejoran en todos los parámetros, entiéndase, mejoran cardiovascularmente, etc. Pero la pérdida de grasa es tan agresiva en los dos grupos que al final no sabes distinguir si es por el programa de entrenamiento o en realidad por la pérdida de peso. Y luego esto es un efecto, doble efecto, que lo hemos estado comentando Andrés Baena, que es el que va a leer la tesis sobre Movar, y es que básicamente al final las personas que llegan a la cirugía bariátrica para operarse son conscientes de que tienen que cambiar sus hábitos de vida. Es decir, tienen que comer mejor, tienen que realizar actividad física. Entonces es una doble intervención, es decir, la primera intervención es la de cirugía bariátrica y después venimos nosotros con el ejercicio. Entonces, probablemente ha habido efectos confundidores del grupo control, es decir, que ellos no se han estado quietos, ellos han seguido haciendo ejercicio, probablemente han mejorado su hábito saludable. Y por eso, pues bueno, cuesta ver diferencias entre grupos. Y bueno, este es un ensayo clínico, estas son todas las personas que hemos participado ahí. Y bueno, yo aquí hago un llamamiento también de que al final, bueno, a trabajar multidisciplinarmente abre muchas puertas y somos necesarios todos. Y bueno, es cierto que desde la medicina pues como que todavía nos ven un poco recelosos con el tema de la prescripción de ejercicio físico, pero que hay médicos, como estáis viendo aquí, que creen en el ejercicio y en la prescripción. Y como habéis visto, no hay que tener miedo a la hora de prescribir en poblaciones clínicas. Estos son personas que se han operado de bariátrica y a la semana que van entrenando con su barra, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, vamos a ver si en el público hay preguntas. Si no hubiera alguna, yo lanzo alguna, pero seguramente tenéis alguna pregunta que os interese. Vale, mientras le dais una vuelta,
voy a hacer un par de preguntas y voy a intentar coger los 3 ámbitos porque, si os dais cuenta, han venido personas de ámbitos diferentes, ¿vale? Entonces, les querría preguntar si existe la perspectiva de género en la mirada del investigador. Es decir, si ya que estamos hablando de género continuamente, ¿habría algo que miraríamos de forma diferente o creéis que aportamos algo en cuanto a género? Yo pienso que sí, pero quiero saber vuestra opinión. Sí. A ver si oye. Sí. Yo creo que sí. Yo he tenido la suerte de caer en un grupo de investigación que prácticamente todos los ensayos de ejercicio son en poblaciones de mujeres. Son mujeres con lupus, mujeres con cáncer de mama, cirugía bariátrica. Entonces yo creo que sí. Y además, como hemos visto, lo he dicho al principio, lo que no te cuentan de la obesidad es que las personas obesas sufren problemas de fertilidad. Siempre se habla de todos los riesgos cardiometabólicos asociados, pero eso parece como pasa así, por debajo. Y en la forma de enfocar el problema, y damos paso al público, en la forma de hacer los análisis, en la forma de mirar. ¿Va esto? Sí. Yo creo que no basta con hacer trabajos con mujeres para que haya una perspectiva de género en los estudios que se están realizando. Creo que yo, por lo menos, ahora mismo estoy intentando formarme en eso para dar una mirada con una perspectiva de género, y creo que eso, que no basta con trabajar con mujeres, que hay que aprender lo que realmente nos influye a nosotras, hay que darle un giro a todas las situaciones, a todos los estudios, y que todo depende de la mirada que se le dé a cada intervención, a cada estudio. Sí, vale, se me escucha. Iba a ir un poco en la línea, ¿no? Desde la sociología del deporte, yo creo que muchas veces nos equivocamos con ampliar el paraguas del género y meter ahí todo lo que tiene que ver con mujeres y deporte. Y al final tiene que tener una finalidad que es crítica y es reivindicativa. Si no, nos estamos perdiendo en analizar, sacar datos, pero hay que hacer algo luego con estos datos. Si no, para mí, si no tiene una función crítica o una función reivindicativa, una construcción de nuevos espacios o un replanteamiento de los espacios en los que ya vivimos, no es género, no tiene perspectiva de género. Muy bien, vamos a ver el público. Porque los compañeros de medios nos han pedido que nos pongamos de pie. Bueno, primero, daros la enhorabuena porque sois espectaculares las 3. Nosotras aquí, las directoras orgullosas, estábamos orgullosas, pero es que, bueno, sois las 3 maravillosas, no solo por cómo habéis expuesto, el tipo de trabajo que hacéis con mujeres, sino que un poco por donde ibas tú, ¿no, Marta? Tenéis conciencia de género, que es lo que falta muchas veces en este tipo de situaciones, ¿no? Tener una mínima conciencia feminista, que esa palabra parece que todavía no ha salido hoy, que nos da un poco de miedo decirla, para ver las cosas con una lente distinta que nos permita también ver cosas distintas. Porque es verdad que las mujeres no somos un colectivo, Pepe, somos la mitad de la población. Lo que sí que somos un colectivo somos quizás las mujeres que tenemos conciencia de género. Y aplicar esa conciencia de género y esa perspectiva feminista a los estudios que hacemos tienen también su parte vindicativa, tienen también su parte de lucha contra las desigualdades, ¿no? Yo solo quería felicitaros, deciros que sois 3 referentes también para otras chicas que seguro que os están viendo y que están viendo que hay una posibilidad para las mujeres en la investigación. Porque al final si somos pocas estudiantes en los grados, luego somos todavía menos, ¿no? Dentro de las salidas profesionales dentro de la investigación, con lo cual al final somos menos profesoras luego en los departamentos universitarios, y de esas que somos no todas tenemos conciencia de género, con lo cual a veces, ¿no, Elida? Nos vemos muy solas en los departamentos, completamente solas, intentando hacer cambios estructurales que no podemos hacer de manera individual. Entonces, bueno, el llamamiento es más bien, ¿no?, a que nos unamos y empecemos a hacer cambios estructurales en grupo, entre todas, para ver si dentro de unos años no avanzamos un 2%, sino que avanzamos un 10%, al menos, ¿no? Así que muchas gracias a las 3 y enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? Muy bien.
Bueno, enhorabuena por vuestra... La verdad que las exposiciones han sido brutales. Yo he estado un poco, me has hecho reflexionar un poco, Laura, sobre... Estábamos hablando antes los factores de abandono, ¿no?, de la adolescencia, porque decíamos, es que ¿por dónde hay que empezar? O sea, ¿dónde está el lugar donde las mujeres dejan de practicar el deporte y de repente llegamos poquitas, y un poco lo que ha dicho Ruth, ¿no? Y al final, entonces, mirar un poco también... En general, libros de texto y demás que ponen a las mujeres como nos dan no sé cuántos científicos, una científica, nos dan no sé cuántos deportistas, una deportista. Entonces, también invitaros o esa reflexión, ¿no? También un poco lo que decía ella de las incomodidades, de los espacios, invitaros a esa reflexión de, bueno, pues quizás dentro de los factores, la autopercepción y pues es que las adolescentes están viendo eso en los libros de texto y que tengo que ser excelente para llegar ahí. Entonces, buscamos como la excelencia y si no soy excelente, no voy a llegar. Y para no llegar, no quiero estar incómoda, o sea, buscar ese sitio y entonces prefiero no probar, ¿sí? Entonces, os invito a darle una vuelta y no sé qué opináis vosotras como más cercanas a la adolescencia, por así decir, de ese lugar en el que os planteáis seguir con el deporte, no dejarlo y bueno, ¿qué reflexión hacéis sobre eso? Muchas gracias. Yo creo que lo que has dicho de que yo creo que las mujeres nos exigimos mucho más, o sea, no sé si por socialización o por las diferencias que vivimos habitualmente. Y como he dicho antes, yo creo que priorizamos otros aspectos antes que continuar realizando algo que realmente nos gusta. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo me preocupé mucho por los estudios, porque fuera todo, por las amistades, y yo fui una de las que durante la adolescencia abandoné el deporte que practicaba. Y creo que es eso, que es que me enfoqué en otras cosas, di prioridad a cosas que ahora me arrepiento y que digo, ¿por qué no he continuado si realmente era algo que me gustaba y me motivaba? Pero bueno, que luego siempre estás a tiempo de retomarlo y continuar. Pero creo que es eso, que es las diferentes expectativas que tenemos o las diferentes prioridades que tenemos durante esa etapa. Que para los chicos a lo mejor es más importante eso y a lo mejor también a nivel familiar les pueden llegar a apoyar más a que continúen porque sí que ven una salida profesional en eso. Y nosotras es que son contadas las que pueden vivir toda su vida de su trayectoria deportiva. Entonces creo que condiciona todo, la falta de referentes, las prioridades, no sé, muchos factores, como ya he dicho, pero sí, de acuerdo totalmente con lo que has dicho. Sí, yo reflexiono un poco, sin hablar del deporte de alto rendimiento, de la profesionalización y demás, pero cuando hablamos del deporte cotidiano y del abandono en la adolescencia, muchas veces cuando en alguna clase o alguna conferencia hablo con alumnas, y siempre salen historias de, pues eso, yo prefería estudiar y al final no deja de ser el cómo estamos entendiendo nuestra forma de hacer deporte. Nos reenganchamos al deporte, pero nos reenganchamos en formas en las que podemos construir cómo hacer este deporte. Si vemos las licencias federativas y demás, siempre somos menos, siempre hay menos mujeres y creo que en el momento en el que somos jóvenes, somos adultas y decidimos cómo nos acercamos al deporte, es cuando ya estamos construyendo nuestro espacio de comodidad en el deporte. Pero previo a eso hemos pasado por una ruptura que habla de que efectivamente el deporte se está convirtiendo, por diferentes razones, en un espacio hostil durante muchas etapas, o durante mucho tiempo, ¿no? Principalmente en la adolescencia. Y creo que es importante estudiar qué es lo que estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo, porque habla de un montón de factores, desde cómo entendemos la competitividad, cómo entendemos un poco las prioridades, ¿no? La identidad, que también hemos hablado. Y al final son niñas, son adolescentes y no dejan de captar lo que les estamos enseñando. Si me lo permitís, yo tengo la experiencia personal. Yo hasta el año pasado he estado jugando de manera semiprofesional, he estado jugando en segunda división voleibol y mientras compaginaba pues, todo el tema del doctorado y todo. Entonces, para mí, sinceramente, es social. O sea, yo he empezado a jugar desde muy chiquitita y he competido y al final mi grupo de amigas era las del vóley. Porque al final las del instituto o las del colegio era cuando iban a quedar ellas, vamos a ir al cine o lo que sea,
quedaban siempre en fin de semana y en fin de semana yo tenía que competir y decían, joder, es que siempre estás con el voleibol. Digo, pues sí, pues estoy con el voleibol y estoy con los estudios, etcétera. Entonces, la presión social que al final reciben las chicas adolescentes, yo creo que es la que empuja al final de decir, pues dejo el deporte, me compensa más otras cosas. Y porque la verdad es que el tema de las prioridades es muy complicado, porque al final si tienes que estudiar, tienes que compaginar deporte y quieres tener algo de vida social, pues es muy difícil balancear todo. Así que... Voy a cortar, no porque no sea muy interesante, dar las gracias de nuevo a la organización y creo que se me quedan como 27 preguntas en el aire, tendréis que hacer otro y volveremos a hablar de eso. Muchas gracias.